Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Micrófono Público. En este espacio, como Estación O'Higgins, abordamos la contingencia provincial y regional. Aquí lo que verdaderamente nos importa no son las personas que están frente a la cámara, sino los temas que afectan a todos. Y como la contingencia manda, el día de hoy tendremos una conversación con Bernardita Díaz Marín, técnico en enfermería, presidenta del sindicato CESMédica, es único y multiestamental, y directora nacional de la Federación Nacional del Sindicato de la Salud Privada. Los invitamos a ser parte de este importante diálogo porque somos el canal independiente de la región de O'Higgins. Pero antes de comenzar, queremos agradecer a Mini Market Mari. Lo tiene todo con los mejores precios y la mejor calidad y atención. Ubicados en calle San Juan 251, en el corazón de población El Esfuerzo. Mini Market Mari, variedad, precios y calidad incomparables y la mejor atención. Mini Market Mari, agradecemos que esté con nosotros en este programa. Y saludamos también a Joyerías Todo Plata, quien es mi auspiciador personal de las joyas que luzco en cada programa. Nos encontramos en Pablo Rubio 185, local 6, Portal Requino. Y también lo puede encontrar en Instagram bajo Joyerías Todo Plata. El conflicto entre los trabajadores de la salud y la clínica ISAmédica de Rancagua se enmarca en un proceso de negociación colectiva que ha llevado a la amenaza a una huelga legal. El sindicato de trabajadores de la clínica, que agrupa a 311 trabajadores y trabajadoras aproximadamente, denuncia que la empresa no ha respondido de manera adecuada a sus demandas, las cuales giran en torno a mejoras salariales y condiciones laborales. Los puntos claves en este conflicto son demandas económicas, ausencia de beneficios y negociación estancada. Y para eso, como ya la presentamos, tenemos aquí a Bernardita Díaz, que nos va a hablar en relación a este conflicto que mantienen actualmente con la clínica ISAmédica. ¿Cómo estás, Bernardita? Muchas gracias por estar con nosotros y muy bienvenida a Micrófono Público. Muchas gracias por el espacio. Bernardita, vamos a ir directo al grano. Con un 89.18% de los votos a favor, el sindicato CESMédica, único en la clínica ISAmédica, decidió en asamblea rechazar la última oferta de la empresa. Partiendo de este punto, ¿podrías contarnos cuáles son las demandas que los trabajadores y trabajadoras exigen en esta negociación colectiva? Exigimos sueldos dignos y acorde al mercado para los técnicos en enfermería, ya que el día de hoy no se les reconoce su formación técnica. Ajá. También buscamos el reconocimiento de la antigüedad laboral de los trabajadores que llevan más años en clínica ISAmédica y también que se reconozca y se incentive al trabajador a permanecer en la clínica. Uh-huh. Y que se incentive de que sienta que es parte y se le valora su trabajo. Okay. También buscamos mejoras básicas, no podríamos decirlo de otra forma. Ajá. Como la asignación colación, que mencionando esto porque no existe ningún tipo de beneficio institucional y no solamente eso, sino que la gravedad es que estamos ganando mucho menos que en otras clínicas del sector privado de salud, que son de la región y acá de la comuna específicamente. Ajá. Perfecto. Y ustedes tenían esta negociación estancada porque la última oferta de la clínica fue rechazada por la gran parte de los trabajadores. Sí, ¿cierto? Exactamente. Ya. Por ejemplo, ustedes representan aproximadamente 311 trabajadores y trabajadoras, 311 familias que están detrás de las personas que ustedes representan. Tuvieron un juicio por el tema de horas extras. Según se ha dicho, estas se pagaron por más de 20 años. Se demandó que se hiciera el pago de un porcentaje de horas extras, pero la empresa, según ustedes, solo pagó el 30% de lo ordenado por el tribunal. ¿Podría explicarnos, para que todos entendamos, cómo se generó esta deuda por horas extras y cuál fue el resultado del tribunal? Ya.
digamos que en Clínica Isamérica hace, digamos que dos años aproximadamente se están pagando bien las horas extra. ¿Ya? Esto sucede porque ellos daban un valor turno, o sea, un valor estándar al día trabajado, lo ¿Ya? cual no corresponde porque el cálculo de la hora extra en base al sueldo base y estipendios fijos. ¿Ya? Y por ende, las personas que trabajan en otros servicios de mayor complejidad o diferentes áreas tienen ciertos bonos que pasan a ser estipendios fijos. ¿Ya? Por ende, estaba muy mal calculado. Entre más complejidad, ¿cierto? Más el bono, y entre más el bono, más valor de la hora extra. Perfecto. Y el valor estándar, lamentablemente, era muy bajo. Se pagaba 20.000 pesos, ¿cierto? Por un turno que en realidad, coloco como ejemplo, valía 45.000 pesos. O sea, era más del 50% que digamos que se robaban, porque eso no tiene otro nombre. ¿Ya? Perfecto. 20.000 pesos el turno. Exactamente. ¿De cuántas horas? 12 horas. 20.000 pesos por un turno de 12 horas. Sí. Cuando yo llegué, yo ¿Ya? llevo aproximadamente 4 años en la clínica, eso ¿Ya? era lo que pasaba. Ya. Y así se logró después de un año que yo ingresé, o sea, hace súper poco, recientemente, ¿Sí? se logró regularizar, pero aún así la empresa se le pidió que 6 meses retroactivo, porque es lo que permite el tribunal, ¿cierto?, ¿Ya? poder demandar. Sí. No pagó ni siquiera el 100%, pagó el 30%, sin sumarle todos los años para atrás. Ni siquiera tuvieron la consecuencia de decir, ¿sabes qué? Te pagué tanto tiempo mal esto, vámonos a juicio y cuando toque el juicio te pago, ¿cierto?, el 100% de los 6 meses hacia atrás. ¿Ya? No, negoció hasta el último peso que le robó a la gente. ¿Y el tribunal qué fue lo que ordenó? El tribunal indicó una mediación. Nosotros logramos obtener, ¿cierto?, ese 30%, pero dijo que más no iba a dar. O sea, de la mediación ya Sí. pudieron solamente obtener el 30%. Sí, no habían ofrecido un 10%, de hecho. Y eso fue solamente de 6 meses, me dices tú. Sí, de 6 meses para atrás. Retroactivo. Solo 6 meses. Solo de 20 6 años. meses. De 20 años, 6 meses, y los 6 meses quisieron pagar solamente el 10-20%. Ajá. Logramos obtener el 30%. Entonces ahí uno va, ¿cierto?, evaluando esa relevancia que le da el trabajador al trabajo, valga la redundancia, claro, que desempeñan todos los trabajadores, porque finalmente eso es dinero robado, no tiene otro nombre, y finalmente así la clínica, con todo ese ahorro, ¿cierto?, sí, pues, que ha hecho, claro, ha logrado ampliarse, hacer modificaciones, ¿cierto?, y también reservar dinero, al parecer, para el gerente general, que tiene actualmente. Sí, que no tiene un tope, ¿cierto?, en sus años de servicio. Cuando él se vaya, se le va a cancelar todo sin ningún tope, sin el tope legal. ¿Y cuánto tiempo lleva? El gerente general aproximadamente 28 años, si mal no me equivoco. ¿Y se le va a pagar todo? Se le va a pagar hasta el último peso. Pero resulta que cuando nosotros, ¿cierto?, nos adeudan esta cantidad que es sumamente legal, ¿cierto?, las horas extra, no hay dinero. Y en la negociación colectiva tampoco se ve reflejada esa devolución, porque hay que devolver ese dinero. Independiente que ya nos hayamos ido a juicio o no, ese dinero está pendiente para las y los trabajadores, siguen trabajando en la clínica. Claro. Ustedes son el único sindicato de la Clínica Isamérica y representan a un 50% de los funcionarios, lo cual no es menor. Ya mencionamos que representan a 311 trabajadores y trabajadoras, pero el empleador, en este caso, el gerente general de la clínica, el señor Gastón Quesada, no se reunió con ustedes como único sindicato por más de 2 años, de los 28 que él lleva, ¿verdad? ¿Por qué el gerente no se reunía con ustedes? ¿Se les explicaron los motivos por los que no hubo un diálogo durante tanto tiempo? Bueno, el sindicato actualmente, quería corregir un poco, el sindicato lleva 7 años en vigencia. ¿Ya? Y de esos 7 años tuvo 1 año y medio, 2 años, ¿ya? Perfecto. Sin recibirnos. Bueno, el gerente explica que era por las faltas de respeto. Lo cual no es así. ¿Ya? Porque con esta directiva también existía antes una directiva que era la que no recibía, pero resulta que esta directiva tampoco tiene muy buenas voluntades, porque el gerente no le gusta escuchar a los trabajadores. Esa es la realidad. Ya no le gusta escuchar a los trabajadores, no le gusta que los trabajadores defiendan sus derechos, no le gusta el sindicato y lo intenta invisibilizar.
Eso es una realidad, porque nosotros no recibimos ningún tipo de invitación, absolutamente nada, ningún tipo de invitación, digamos, para como fue el aniversario que se realizó hace poco. Tampoco no tenemos comunicación respecto a los cambios que se suelen hacer, y somos una organización que está vigente hace 7 años y siempre se ha mantenido así. Nos han invisibilizado de gran manera, casi poniéndonos el pie. Entonces, esa era la excusa, que existía falta de respeto de la directiva hacia el gerente. Pero no es así. No. Pero todo gira en relación a la gerencia, ¿no hay un departamento de recursos humanos, por ejemplo? Sí, hay un departamento de recursos humanos, con ellos sí nos reunimos constantemente, pero quien tiene el poder de decisión es don Gastón. Exactamente. ¿Qué rol han tenido los funcionarios no sindicalizados? ¿Los médicos especialistas han tomado parte de este conflicto o no se han involucrado? No se han involucrado hasta el momento. Tenemos solamente un médico sindicalizado en la actualidad. ¿Y los demás no se meten? Digamos. Nada. No ¿Los han invitado ustedes a ellos también a ser parte del sindicato? Sí, por supuesto. Hace poquito logramos poder sindicalizar a un médico, eso fue histórico. Lo logramos hace un par de meses. Entre sus peticiones figuran el reajuste de sueldos por antigüedad, un plan de incentivo al retiro, mayores beneficios en bonos y asignaciones, así como avanzar hacia una reducción de la jornada laboral. ¿Cuántos trabajadores con rol técnico profesional tienen un salario en el rango mínimo? De los socios que tenemos sindicalizados, los 146 que son técnicos en la enfermería. ¿Todos tienen el salario? El sueldo base. El sueldo base. Exactamente. ¿Cuál de estos puntos genera mayor resistencia de parte de la contraparte y por qué cree usted que es tan difícil llegar a un acuerdo en ese punto de desencuentro? Uno de los puntos que más nos costó llegar a acuerdo en la mesa era sobre el bono de antigüedad. Porque hay trabajadores que llevan muchos años, hay trabajadores que llevan inclusive 30 años, lo mismo que tiene la clínica médica vigente, ¿cierto? Ese fue uno de los puntos que más nos costó, y también la asignación de colación. Eso también nos costó. Si bien la empresa presta servicios de casino donde ellos pagan el 70% y nosotros el 30%, cabe destacar que no son los óptimos. Nosotros tenemos una carta enviada a gerencia por lo mismo, porque los alimentos de repente no vienen en buen estado, la preparación no es la óptima, y en la asignación colación solamente logramos aumentarla a 3.000 pesos. La asignación de movilización tampoco se nos otorgó. Entonces nosotros siempre nos preguntamos, y lo hicimos en las mesas, de si el gerente podría, ¿cierto?, comer con esa cantidad de dinero, porque yo veo que es sumamente imposible. Entonces, trasladándolo a su realidad, él dice que comprende, digamos, que todas estas peticiones, el bono de antigüedad, el incentivo al retiro, etcétera, etcétera. Una persona que gana 5 millones de pesos jamás va a comprender las carencias que se sufren cuando cuando recibes el sueldo mínimo, y sobre todo más aún cuando nosotros tenemos una formación adicional. Nosotros somos técnicos, la mayoría, ¿cierto? Jamás lo va a entender. Entonces, el bono de antigüedad es algo muy importante porque es algo que compensa la fidelidad que se ha tenido, ¿cierto?, al empleador. Y también reconoce que, y es algo muy objetivo lo que voy a comentar ahora, la mayoría no va porque la infraestructura sea buena, digamos que por los espacios de la clínica, sino que va por el trato del personal. Y en eso involucra todo el equipo de salud que está para atender al paciente y siempre está para resolver. En eso no hay duda. Pero él no valora el recurso humano. Según consigna la prensa nacional y regional, existe un conflicto laboral adicional. La clínica enfrenta un litigio por indemnización de prejuicios por responsabilidad extracontractual, cuyo monto asciende a 371.799.628 pesos, interpuesto por un miembro del directorio contra 4 de sus pares. La demanda cuestiona decisiones que habrían favorecido económicamente al gerente general en detrimento del patrimonio social, lo que también genera tensión entre los accionistas. ¿Cómo afecta esto a las negociaciones con sus empleadores? ¿Es un tema que afecta a los trabajadores o es un tema paralelo que ustedes observan y del que no toman parte?
Bueno, nosotros tenemos nuestra opinión sumamente, digamos que firme respecto a esto, y es que existen trabajadores lamentablemente de primera y segunda clase, y esto nos demuestra, ¿cierto?, que estamos en lo correcto. ¿Ya? Porque no es posible, y en Clínica Se Médica pasa, que la gente quiere irse, ¿cierto?, con cierta cantidad de años de servicio, ¿sí? Ya el tope son 11, ¿sí? Se comprende, pero les regatean hasta 50 pesos. Entonces resulta que hay otra persona, ¿cierto?, de primera clase, un trabajador de primera clase que sí se puede ir sin ningún tope. Entonces nos parece miserable, no tiene otro nombre, no puedo llamarlo de otra forma. ¿Ya? Y es importante siempre eso recalcarlo. Y también un gerente general que no cumple una de sus funciones sumamente importantes, que es dirigirse, ¿cierto?, y tratar las relaciones interpersonales, sobre todo con organizaciones que están dentro de la misma clínica. Entonces no me pueden decir, ¿cierto?, que está cumpliendo plenamente sus funciones, porque el sindicato no lo recibe, y es una función que tiene la responsabilidad de mantener las buenas relaciones laborales. Claro que sí. ¿Ustedes no tienen acceso a los accionistas para conversar también, o todo se va por el gerente general? Todo se canaliza por él, digamos. Sí, todo se canaliza por él. Primero con la gerencia de recursos humanos y posteriormente con el gerente general. O sea, no hay acceso a nadie más. No. Más alto nivel, digamos. Como hemos señalado anteriormente, ustedes representan a 311 trabajadoras y trabajadores, el 50% de los funcionarios de una institución importante. La Clínica ISA Médica, fundada en 1993, opera en la carretera El Cobre de Rancagua y es considerada una de las clínicas de alta complejidad más relevantes del centro-sur del país, con más de 72.000 pacientes atendidos al año, un servicio de urgencia 24/7 y más de 8.300 hospitalizaciones anuales. ¿Cómo se explica que se avanzara tan poco en temas de importancia para los trabajadores durante los últimos años y que hoy hayan estado a punto de ir a una huelga, afectando con ello la reputación de una institución privada importante en la zona centro-sur? Bueno, eso tiene solamente un nombre. Anteriormente los trabajadores no se habían organizado para hacer un sindicato, y después de tantos intentos fallidos y que gerencia, ¿cierto?, logró meter el temor y despedir a algunos trabajadores que tenían la iniciativa de hacer un sindicato, se logró formular, ¿cierto? Y también es porque la empresa no tiene iniciativa para hacer reconocimiento, ¿cierto?, de cuando un trabajador tiene un buen desempeño. Eso la clínica no lo hace. ¿Ya? Y también vulnera derechos laborales. Es por esa razón que digamos que ellos desconocen algunos derechos laborales de los trabajadores, como por ejemplo lo era el tema de las horas extra, del mal pago de las horas extra, y buscan, ¿cierto?, obtener el trabajador mejor calificado a un sueldo miserable. ¿Ya? Eso es una cosa, y lamentablemente logramos dar un paso en esta negociación colectiva, no un retroceso, pero sí hacemos el llamado de que no nos vamos a quedar tranquilos. Tenemos que ser un ente, ¿cierto?, más que de molestia, sino que de presencia, de organización. Eso es sumamente relevante, y no dar, digamos, que agradecimientos por lo que hemos conseguido, porque nunca, y ahí vuelvo a la pregunta, nunca se han obtenido derechos porque el empleador los haya querido entregar. Jamás ha sido así, pese a que la clínica ha estado en números azules, verdes, como le llamen. Nunca ha recibido ningún beneficio institucional, han sido muy pocos, con suerte los aguinaldos, ya, y paro de contar, ¿cierto? Y esto lo conseguimos nosotros. Entonces no hay nada que agradecerle al gerente general, por supuesto que no. Al contrario, hay que repudiar su actitud a las mesas de negociación colectiva, porque que un empleador te diga que si a ti no te gusta la situación laboral en la que estás, abandones la empresa, es nefasto. O sea, no. Y cuando nos dicen, no, es que tú quieres que yo te regale esto, yo no quiero que me regalen nada. Lo que conseguimos en esta negociación colectiva es para y por los trabajadores, no por regalías del empleador. Exactamente. Y a lo que iba la pregunta, esta clínica con tanto prestigio, ¿verdad? ¿No le importaba tener a sus trabajadores haciendo huelga en las puertas de la clínica? No lo ve, o sea, porque los deja
quedaron bien mal parados. De hecho, tuvimos un margen del 15% de votación porque rectificamos la huelga. Ya tuvimos un margen muy pequeño entre gente que quería y no quería irse a huelga. ¿Ya? ¿Cierto? Pero al parecer ellos no vieron que fuéramos capaces de ir a huelga. Yo creo que esa fue una de las cosas. Ellos no nos creían así como lo suficientemente valientes. ¿Ya? Pero esto es democracia. Se decidió por democracia. Pero los trabajadores cada vez están más empoderados y perdiendo el miedo. Y si en una próxima negociación no nos dan lo que merecemos como trabajadores, vamos a tener que irnos a huelga. Ajá. Es una realidad. Ahora no le tenemos miedo a la huelga. Claro. Ya no existe ese miedo. Aprovechando que te tenemos acá y que eres directora nacional de la Federación Nacional de Sindicatos de la Salud Privada, ¿cómo está la realidad de los trabajadores del sector privado en otras clínicas de la región? Lo hemos visto en Isamedica y se repite en otras organizaciones. Digo, lo que se ha visto en Isamedica ahora, ¿se repite en otras organizaciones? Sí, es cada vez más difícil negociar con los empleadores. Es complicado. Nosotros hemos hablado con sindicatos con sindicatos Resalud, nos hemos reunido también con el sindicato de FUSAT. Uh-huh. y nosotros sabemos que existen ciertas diferencias respecto a lo obtenido porque también somos un sindicato nuevo, relativamente nuevo, ¿cierto? Pero cada vez se vuelve más difícil poder conseguir beneficios para las y los trabajadores. Es sumamente complejo. Ajá. Y, por ejemplo, comparado, me imagino yo que tú tienes acceso a ver la comparación salarial entre la FUSAT, Clever Salud, que es nueva, y Isamedica. ¿Cómo está el...? Bueno, voy a poner mi caso personal para no exponer a ningún socio o socia. Uh-huh. Yo soy técnico en enfermería del área de pediatría. Nosotros nos conseguimos liquidaciones de sueldo de los trabajadores de FUSAT, que es una clínica ya con más tiempo, cierto que Isamedica, uh-huh. pero también con Clever Salud, que lleva aproximadamente 2 años vigente. Uh-huh. En mi área, con mi misma antigüedad, hay una diferencia salarial del 10% que se paga menos en clínica Isamedica. Uh-huh. Y con esta negociación colectiva tampoco lo hemos podido equiparar. Ajá. Eso cabe recalcarlo, por eso... O sea, no está acorde al mercado el sueldo. No está acorde al mercado. Entonces la negociación colectiva, ¿a qué viene? A poder, digamos, que nivelar los sueldos. Tampoco hay un reconocimiento por las personas que tienen formación técnica. Claro. Entonces partemos desde esa base. Ya tenemos un sueldo mínimo, realmente mínimo, ¿cierto? Y ya nos pagan menos que en otras clínicas privadas de acá, de Rancagua. Ajá. ¿Cómo se comprometió o se comportó, el Estado y las instituciones de gobierno en este conflicto? ¿Tomaron parte, fueron parte de la solución o se han sentido más bien solos en esta negociación colectiva? Hablo, por ejemplo, Inspección del Trabajo, la CUT, etcétera. Ya. Respecto a las organizaciones, tuvimos mucho apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores Provincial, de la provincia de acá de Cachapoal, uh-huh. También de nuestra Federación Nacional, FENASAP, intercambiando ideas, intercambiando propuestas, apoyo en redes sociales, apoyo presencial. De la Dirección del Trabajo recibimos buena orientación, donde Hernán Cabello siempre nos estuvo apoyando frente a cualquier inquietud que teníamos. Y respecto a los parlamentarios, solamente recibimos el apoyo de la diputada Marta González porque nos acercamos a ella en una instancia, pero nadie más nos llegó ni siquiera a preguntar cómo estábamos, en qué proceso, nada. Nadie más. Nadie más. Perfecto. Para terminar, ¿qué reflexión te deja esta negociación colectiva? ¿Cómo ves los próximos años en la clínica Isamedica? Bueno, la verdad es que a la clínica decirle que no van a estar tranquilos hasta que nos den lo que nosotros merecemos como trabajadores y trabajadoras. Ajá. ¿Ya? El sindicato está para quedarse, el sindicato ya no lo van a poder invisibilizar y el próximo periodo, la próxima negociación vamos a tener mucha más fuerza, uh-huh. mucha más unión, mucho más conocimiento de este proceso también, claro. que fue el que vivimos hace muy poco. Uh-huh. Y también decirle a los socios los socios y socias que no vean este proceso como algo perdido. Ya tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir exigiendo mejoras laborales y entonces tenemos que seguir luchando por un trabajo digno y decente. Eso es sumamente importante para todos y todas, porque al final cuando gana la empresa
no ganamos nosotros. Acá no se reparte bien. Entonces ese no solamente es un problema, es algo que afecta a todas las familias que están detrás de estos 311 socios. Claro. Ya no es solamente al trabajador individual. ¿Cuáles son tus conclusiones y qué mensaje les envías a tus compañeros de trabajo? Que no dejemos de luchar, que este es solamente el inicio, ¿ya? Que tenemos que perder el miedo ante esta mala administración, porque no tiene otro nombre. Ajá. Y tenemos que estar cada día más mostrarnos con más unidad, con más fuerza, estar seguros y seguir con la convicción sumamente... tenemos que seguir con la misma convicción que tuvimos en la negociación colectiva, que es seguir haciendo el cambio y que no podemos tener en Clínica Esa Médica trabajadores de primera y segunda clase. Ajá. Acá todos somos trabajadores. Claro. Bernardita, ¿algo más que nos quieras compartir que no hayamos tocado aquí en las preguntas que te hicimos? ¿O está todo ya abarcado? Sí, esto va para el gerente general y también los accionistas de Clínica Esa Médica. Quiero hacer el llamado a valorar más la fuerza de trabajo que tenemos, ¿cierto? Valga la redundancia, los trabajadores y trabajadoras. Es importante señalar que la fuerza de trabajo es lo que mueve la empresa. Ya no es el gerente general, ¿cierto? Que está sentado ahí y que se le dan todas las regalías posibles. Claro. Somos nosotros. Las empresas serán de ellos, las inversiones serán de ellos, pero aquí se notó en esta negociación colectiva lo importante que somos, porque la sola idea de ellos, de que nosotros estemos en huelga, les asustó mucho. Y justificadamente, pero ojalá ese susto se transforme, ¿cierto?, en el reconocimiento. Que no solamente sea un susto de que qué voy a hacer si los trabajadores en periodo de huelga, sino que qué voy a hacer con los trabajadores ahora para reconocer su labor y que estén en un espacio de trabajo del cual se sientan parte y que también sea compensado monetariamente correctamente y sus condiciones laborales también. Por lo que todos trabajamos finalmente. Sí, por todos los que trabajan. Claro que sí. Bueno, queremos agradecer a Bernardita Díaz Marín que nos acompañara y nos ayudara a entender esta noticia que ha afectado a una importante institución de la salud privada de la región. A nombre de todos y todas los que hacemos Estación O'Higgins, Bernardita, muchas gracias. Los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas y a buscarnos en redes como @Estación O'Higgins. Coméntanos, comparte con tus amigos y familia. Los esperamos. Que tengan una excelente semana.